Bueno, voy a empezar a presentar porque somos bastantes y así ahorramos un poco de tiempo. Tengo aquí a mi derecha a Ernesto Milá, es un hombre nacido en Barcelona, militante desde los 16 años en Fuerzas Nacionales, pasó por los círculos de José Antonio, Fuerza Nueva y el Frente de la Juventud. Tuvo que huir de España en 1980 por una manifestación ilegal que convocó. Y en este tiempo que estuvo fuera, en el exilio, como lo queramos llamar, estuvo haciendo trabajos políticos, o sea, trabajando políticamente en varios países de Europa y de América. Él, aparte de lo que crea oportuno hablar, nos va a hablar de Stefano della Geigle, de este libro y un vídeo que va a proyectar. Y yo creo que hasta que vengan los otros podemos empezar, si te apetece, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a la Hermandad de la Vieja Guardia. El calorcillo que hace aquí es del mejor. Pero bueno, yo no sé si vosotros habéis oído hablar de Stefano della Geigle, quién es. Tiene 83 años en este momento. Pasó desde 1970 a 1976 en España. Y aquí se relacionó con nuestro ambiente político muy directamente. Yo por las caras que veo aquí creo que ninguno coincidisteis con él en aquel periodo. Yo sí. Ah, pues ya está. Y hay una que coincidió con él y que da fe de que lo que digo es cierto, de que durante 7 años estuvo entre Madrid y Barcelona. En 1983, Stefano, varios camaradas franceses, varios italianos y yo estábamos trabajando en Bolivia intentando mantener al gobierno boliviano de la época. Yo me acuerdo que supimos de la existencia de una operación montada por la policía italiana, que al final efectivamente se realizó, para capturarlo. Lo que pasa es que él, afortunadamente, pues logró huir unas semanas antes, o unos días antes, a Venezuela, en donde finalmente fue detenido en 1987-88, si no recuerdo mal. En esa última reunión que tuvimos en Bolivia, en La Paz, yo le comentaba la necesidad, de que escribiera sus memorias, o al menos lo que se podía contar, ¿no? Porque había algunos episodios muy interesantes en su vida, y concretamente el episodio español, su trayectoria por aquí por España, pues fue, como mínimo, curiosa, aleccionadora para algunos, que nos sirvió de mucho, incluso tuvo cierta repercusión mediática en la medida en que se utilizó su presencia en la semana trágica de diciembre de 1976 para decir que había un grupo de italianos aquí en España que quería impedir la transición española. Los que peináis canas, o los que peináis más que canas, o los que ya no peináis nada, probablemente os acordéis de esto que digo. En diciembre de 1977, Stefano della Geigle, acompañado de unos oficiales del ejército español, cogió el avión en el aeropuerto de Madrid-Barajas hacia Santiago de Chile, y que yo sepa, desde entonces solamente ha vuelto en una ocasión en clandestinidad, y es en el año 81, quizá 81-82. Sin embargo, Stefano no es un tipo que le gusta escribir. Es un buen doctrinario, de hecho fue discípulo de Ébola, pero no es un tipo, es muy buen analista político, pero no es alguien al que le guste escribir sus memorias. Y en aquel momento, pues, ni estaba en condiciones, ni estaba con ganas, ni estábamos en una situación que permitiera coger una máquina de escribir, porque entonces no había ordenadores.
y teclear pues 400 folios. Lo hizo hace unos 6 o 7 años, yo creo personalmente demasiado tarde, y aquí está la traducción. Este libro que cuenta, bueno, primero os lo presento, Stefano de la Chiaia, una foto de cuando de hará unos 40 años, o sea que ahora no está exactamente igual, pero supongo que quizá la runa de Avanguardia sí que es la misma, pero en cualquier caso aquí lo tenéis, al figura. ¿Quién es? ¿Cómo podemos resumir un poco su trayectoria política y lo que se cuenta en esta obra? Pues diciendo primero que es un militante político que inició su trayectoria en la posguerra, en los años 50, a finales de los 40, en el movimiento social italiano, en el grupo juvenil de su barrio romano, Tuscolo. En los años 50 se escindió del movimiento social, a pesar de que siguió colaborando de una forma u otra. Se escindió con el grupo que dio vida a los centros de estudio Ordine Nuovo, en donde pensaba que iba a haber un poco más de actividad, ¿no?, de activismo. Porque si Stefano se fue del movimiento social italiano es porque no quería únicamente que la lucha política lo ocupara una vez cada 4 años unas elecciones. Él consideraba que la lucha política era algo de bastante más empaque, de bastante más envergadura, que ocupaba el día a día del militante, y por eso se fue con Pino Rauti, con Enzo Erra, con otros muchos camaradas, la mayoría de los cuales ya están muertos, por cierto, y formaron el Centro de Estudios Ordine Nuovo, cuya función era sobre todo formar cuadros. El problema fue que cuando se habla de formar cuadros es para algo, ¿no? Es decir, es como un entrenador de fútbol lo hace entrenar a sus muchachos para que jueguen un partido, pero realmente Pino Rauti y los centros de estudio Ordine Nuovo pues parecía que no les interesaba finalmente entrar en el partido, jugar el partido. De tal manera que en un momento dado se escinde y en 1960 crea Avanguardia Nacional, el primer nombre fue Avanguardia Nacional Giovanile, ¿no? Bueno, pues de esa época empieza su vinculación con España, porque aquí obviamente estaba el franquismo, y el franquismo tenía, lo habréis oído hablar, los que no hayáis militado ahí, el Frente de Juventudes. Un departamento del Frente de Juventudes era la sección exterior. La sección exterior del Frente de Juventudes, cada año, en las calores del verano, organizaba unos encuentros a los que invitaba a gente de movimientos parecidos de otros países. Venían portugueses de la Mocidade Portuguesa, venían franceses de Jeune Nation, venían belgas de Jeune Europe a partir de cierto momento. Le Cerf estuvo por aquí, que fue responsable de prensa de Jeune Europe bastante tiempo. Vinieron alemanes, Konrad Windisch, y vinieron sudamericanos, falangistas libaneses, falangistas bolivianos, antiguos falangistas chilenos, entonces el partido se había transformado en la Democracia Cristiana, antiguos falangistas venezolanos, que también se había transformado el partido en el Popey. Y aquí se creó, en esa época, en los cursos del Frente de Juventudes, del Servicio Exterior del Frente de Juventudes, un caldo de cultivo que al final cristalizó 20 años después en lo que los medios amarillistas conocieron como la Internacional Negra. Una red de colaboración de militantes de extrema derecha o neofascistas de distintos países. ¿De acuerdo? Este fue el origen. Stefano de la Chiaia en 1962 se da cuenta de que Avanguardia Nacional Giovanile pues no va muy lejos, porque es un movimiento juvenil, nunca puede ir muy lejos, ¿no?, y lo disuelve.
pero sus militantes siguen en contacto y crean ellos distintas organizaciones, distintos grupos, se van formando, se van especializando, y en 1969 hay varios grupos extendidos por toda Italia: el movimiento estudiantil de Derecho, Europa Civilta, grupos locales, y en 1968 cristaliza otra vez en Avanguardia Nacional, la organización que duró hasta su autodisolución en 1976. ¿Autodisolución por qué? Porque el día siguiente la magistratura italiana emitía una orden de disolución y el día antes ellos optaron por disolverse. En el momento en el que se disuelve Avanguardia Nacional, Stefano y otros muchos camaradas italianos están viviendo en España, entre ellos el comandante Borghese, el príncipe Julio Valerio Borghese, héroe de la Guerra Civil Española, héroe de la Segunda Guerra Mundial, de la 10ª flotilla más, héroe de la guerra en Italia, y muchos otros camaradas que se habían tenido que exiliar y habían venido a España. A poco de llegar al comandante Borghese, se entrevistó con Franco por una sencilla razón. Primero, porque eran antiguos camaradas de armas. Es decir, durante la Guerra Civil, la Marina italiana había ayudado al bloqueo de la zona republicana, y uno de los comandantes marinos era el propio comandante Julio Valerio Borghese, ¿no? Y en segundo lugar, porque era evidente que si Borghese se exiliaba en España, debería de contar con algún tipo de autorización del gobierno de la época. El comandante Borghese negoció con Franco no solamente su presencia en España, sino la presencia de los camaradas italianos exiliados que huían de la represión democrática en Italia. Solamente puso una condición. La condición fue que no hicieran política en España, es decir, que no utilizaran el territorio español para hacer política en Italia, y así se cumplió, de hecho. Pero en el momento en el que hubo la transición de la CHIAE, tiene que irse de España, el grupo queda disuelto, vamos, bueno, cada uno sabe si quien pueda, obviamente, ¿no? Y pasan 6 meses hasta que nos volvemos a encontrar todos en París. Y en esos 6 meses se habían creado bases en Argentina, en Chile, en Bolivia, y ya se estaba en condiciones de hacer un trabajo a nivel internacional. Stefano Della Chia fue el que protagonizó el alma, el motor de ese trabajo que se hizo internacional, que se realizó entre 1976 y 1983. Doy por sentado que en 1983, cuando nos tenemos que ir de Bolivia, cuando queda el gobierno militar para el cual trabajábamos, pues se ha acabado un periodo en la historia de nuestro movimiento, y hemos sido literalmente derrotados, ¿no?, por unas fuerzas que eran muy superiores en número, en calidad, en medios. ¿Qué pretendíamos? Pues algo muy sencillo. En el año 45, cuando acabó la guerra, no todos los que habían combatido en el buen bando fueron fusilados. Fueron encarcelados. Muchos de ellos sobrevivieron por una sencilla razón: porque durante la guerra o se habían especializado en lucha contra el comunismo, contra los partisanos comunistas, caso del comandante Borghese, o se habían especializado en operaciones especiales, caso de Otto Skorzeny, o habían trabajado en el frente del Este y conocían los reflejos, parece que llaman,
conocían los reflejos del comunismo y obviamente el bando occidental quiso aprovecharlos para luchar contra el comunismo. Esta es la explicación de por qué algunos conocidos oficiales que combatieron para las potencias del eje sobrevivieron, simplemente porque Estados Unidos consideró que podían ayudar en la lucha contra el comunismo. Y eso se hizo, así se hizo. Pero luego, pasando el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, a medida que el final de la guerra quedó atrás, a medida que los excombatientes se fueron asentando en distintos países, o aquí en España llegaron prácticamente toda Europa, empezaron a ponerse en contacto entre sí para ver de qué manera podían reemprender la lucha por la libertad de Europa, que en el fondo era lo que estaba en juego. Y entonces surgió, a finales de los 50, una polémica entre estos grupos de exiliados y de antiguos combatientes europeos, ¿no? Era una polémica casi en términos geopolíticos, ¿no? Porque el dilema era, la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Podemos luchar, seguir luchando en Europa? ¿Existen condiciones objetivas que permitan el desarrollo de una lucha política en Europa de tal manera que tengamos esperanzas en que esto puede avanzar? ¿O bien tenemos que replegarnos hacia otros marcos geográficos en donde podemos trabajar mejor? Había estas dos posiciones, los que decían sigamos luchando en Europa y los que decían vámonos a otros países, concretamente unos al mundo árabe y otros al mundo árabe que estaba luchando por su independencia y otros a Iberoamérica, porque allí tenemos más posibilidades de obtener beneficios, de obtener rentabilidad para nuestra lucha política y de hacernos con el poder en algunas naciones. ¿Entendéis cuál era la polémica geopolítica que se plantea en nuestro ambiente a finales de los 50? En los 60, algunas redes de camaradas, la red que dirigía Scorzeni por un lado, la red que dirigía desde algunos antiguos miembros de las SS en Francia, en Lisboa, Aginterpress, sostenían el que aquí la batalla estaba prácticamente perdida y que había que refugiarse en países sudamericanos o países árabes, incluso países africanos, hacerse con el control de estos países para crear unos santuarios a partir de los cuales fuera posible reemprender la lucha en Europa, sabiendo que iba a haber represión y que por tanto tendríamos la posibilidad de retirarnos a algún país. Y esto fue lo que se hizo, lo que se puso en práctica, lo que algunos camaradas mayores, la generación de la guerra, puso en práctica en los años finales de los 50, principios de los 60, de tal manera que si vais leyendo algo sobre historia del neofascismo, pues bueno, en Argentina fueron a parar muchísimos antiguos miembros de las SS, muchísimos antiguos miembros de partidos fascistas europeos y contribuyeron al entorno, a formar en torno a Perón una especie de cordón defensivo, de tal manera que el principal doctrinario del Partido Justicialista era un francés, Jacques de Maillet, allí llamado Jaime María de Maillet. Jaime María de Maillet, antiguo miembro de la división Carlomagno, fue el presidente de la Escuela Superior de Conducción Política del movimiento justicialista y el que realmente publicó los únicos trabajos doctrinarios del justicialismo que merecen ser considerados, porque eran muy buenos y hoy siguen todavía siendo muy buenos. Otros camaradas pues fueron a otros países y realmente en Bolivia siempre hubo una tradición de llegada de alemanes, ¿no? De hecho hay una zona del país
zona norte del país que está poblada prácticamente por alemanes, ¿no? Y en aquella zona, bueno, se da la circunstancia de que incluso el delegado de la Organización de Liberación de Palestina en Bolivia era un alemán. Es decir, esto ya os da un poco a entender cómo que esta polémica geopolítica que he hablado antes no era un hablar por hablar, sino era un hablar para decidir una estrategia. Y una vez se decidió esta estrategia se puso en práctica. Y entonces es cuando en el entorno argentino aparecen movimientos, la Tacuara, aparece un sector del peronismo que es completamente equiparable al fascismo europeo, cuando en Bolivia la falange boliviana golpea en varias ocasiones para hacerse con el poder, desde los años 50 hasta 1973, cuando se producen distintas insurrecciones, incluso cuando hay golpes de Estado, siempre, en esos golpes de Estado militares, siempre cerca de la cúpula hay algún camarada. Entonces, bueno, pero coño, es que las dictaduras sudamericanas tienen muy mala prensa. Hombre, claro que tienen mala prensa. Es que esto de enfrentarse al capitalismo y al comunismo, esto de enfrentarse a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, claro que tiene mala prensa. Yo os puedo asegurar, porque lo vi de cerca, porque cuando estábamos en Bolivia, la embajada americana pidió la expulsión de Delaquier y mi expulsión del país simplemente por estar ahí. Es decir, los americanos, como imperio, exigen vasallos, no aliados. Y los militares sudamericanos, a pesar de que se han formado en la Escuela de las Américas, son ante todo nacionalistas, o eran ante todo nacionalistas. Y por tanto, nunca terminaron de aceptar que sus regímenes se alinearan en el bloque norteamericano, encabezado por los Estados Unidos. Siempre había un momento en el cual pedían altos niveles de autonomía que los Estados Unidos no iban a conceder. Entonces, claro está que esos gobiernos hoy están tildados de asesinos, de criminales, de liberticidas, etcétera, etcétera. Lo que se les puede reprochar al gobierno argentino es que los 3.000 desaparecidos que hubo garantizaron el que la guerra civil a la que iba Argentina se acabó en ese momento. Porque acabar con el terrorismo hay dos formas: o mediante una acción policial lenta, muy lenta, que es lo que se ha hecho en España prácticamente en 50 años, que da como resultado el que el terrorismo, el desarticulado, se reconstruye, el desarticulado se reconstruye, el desarticulado se reconstruye. O bien asestar un golpe tal que el terrorismo nunca vuelve a levantar cabeza. Son las dos únicas estrategias. Una es la estrategia de la brutalidad en muy poco tiempo, pero con efectos inmediatos. Se acaba el problema. Y la otra es la estrategia de la acción policial reposada, lenta, con respeto a las leyes, a la legislación de ese momento, legislación que el terrorista se aprovecha y se reconstruye sus redes, reconstruye una parte civil, como ha hecho ETA, con sus frentes civiles, con Ribatasuna, con los distintos partidos que ha organizado cada vez que se disolvía uno. Elegir, ¿qué queréis? ¿El golpe rápido? En donde alguien pues, sucio, o bien la represión lenta, la acción policial y judicial lenta. Con lo cual los terroristas van a tener décadas en las que podrán ir asesinando. Esto es lo que ha generado más descrédito a las dictaduras sudamericanas y algunos errores propios cometidos por ellos. El gobierno chileno, aquí Estefano cuenta cómo se creó la DINA. El emblema de la DINA
era el emblema de una de las divisiones de las SS, la división que tenía el puño. No es por casualidad, sino porque realmente había un grupo de oficiales dentro de la DINA que eran camaradas, en el sentido más directo de la palabra camarada, que se le puede dar a la palabra camarada. Lógicamente, la represión contra quien ha cargado ha sido contra estos sectores. Cuanto más identificados estaban con nuestras posiciones, más leña han recibido. Hoy, 40 años después del gobierno militar en Bolivia, del último gobierno militar en Bolivia, el general García Mesa y el coronel Luis Arce Gómez, que era el ministro del Interior, están todavía presos en los Estados Unidos. 40 años después. ¿Entendéis? Es decir, contra más se está en posiciones antiamericanas, más se resulta golpeado. Bien. Este es el pago a una acción política que pretendía, que no solamente pretendía defender ni derechas ni izquierdas, ni Estados Unidos ni Unión Soviética, sino que aspiraba a llevarlo a la práctica. Y este fue lo que nosotros, en nuestra experiencia en Sudamérica, hicimos en 4 países concretamente, 5 países. Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay, ¿no? No, Costa Rica. Lo que pasa es que en Costa Rica fracasamos. O sea, en Costa Rica había una situación cuando empezó la guerrilla en Nicaragua. En Costa Rica no hay ejército, entonces Costa Rica era muy vulnerable a la guerrilla nicaragüense. De hecho, las bases de la guerrilla nicaragüense de los sandinistas estaban en Costa Rica. Entonces, utilizando la excusa de esta excusa, se intentó montar un golpe de Estado que fracasó. Se explica bastante bien aquí y no es desde luego de nuestras acciones más heroicas o más responsables. Salió mal todo desde el principio. Bien, cuando al final llegamos a 1986-87 nos damos cuenta de que hemos sido derrotados, no hay vuelta de hoja. O sea, aquí, primero porque los camaradas han ido, la generación de la guerra ha ido muriendo. Los que, digamos, nos habían enseñado cómo se hacían las cosas, se habían ido muriendo poco a poco. Scorzeni murió en el 73, el comandante Borghese en el 72. Poco a poco todos habían ido desapareciendo, ¿no? Y sobre todo la situación política internacional había empeorado extraordinariamente, ¿no? Sí, el gobierno chileno cometió el error de abrirse a la economía neoliberal. O sea, ahí fue donde se ensayó por primera vez un proyecto neoliberal dirigido por el ministro de Economía, un verdadero hijo de puta, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Formado en Estados Unidos, en la escuela de Chicago, y resultó que la producción local se estancó, es decir, salía más barato traer una caja de cerillas de Canadá a fabricarla en Chile. Millones, miles de personas se fueron al paro. Eso fue un anticipo de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pinochet en un momento dado cortó la experiencia, pero era demasiado tarde, realmente era demasiado tarde. En Argentina los militares cometieron un error muy grave, que fue embarcarse en la guerra de las Malvinas, espoleados en el fondo por la embajada norteamericana, que les había prometido mediar. Lo que
que pasa es que luego no mediaron. Mediar a cambio de una base en las Georgias del Sur, que era una especie de plataforma de portaaviones en la ruta del petróleo. Bolivia, hubo un cerco diplomático, un cerco económico, es decir, cuando, bueno, no es por casualidad, sabréis entender que la fecha de elegida para el golpe fuera el 18 de julio de 1980, hay fechas que tienen tradición, ¿no? Bueno, pero en el momento en el que se dio el golpe en Bolivia, Estados Unidos lanzó al mercado las reservas que tenía de estaño y de cobre, que son los grandes minerales de los que vivía la economía boliviana. Estados Unidos lanzó las reservas que tenía desde la Segunda Guerra Mundial, las lanzó al mercado, y el precio del cobre y del estaño subió. Con lo cual, la última semana que duró el gobierno militar, después de 3 años, no había ni para pagar a los vedeles de los ministerios. Y eso que el país era rico, ¿no? Cerco económico, cerco diplomático, en donde colaboró la izquierda. Es decir, la izquierda sudamericana es la izquierda más vendida a los Estados Unidos que prácticamente puede existir en el mundo. El movimiento de izquierda revolucionario de Chile, con este nombre parece que se coman el mundo, prácticamente se daba de bofetadas por ser invitado a las recepciones en la embajada norteamericana, la misma embajada que pedía nuestra expulsión del país. A finales de los años 80 dimos la batalla por perdida, es decir, cuando hay que reconocerlo, es decir, nuestro ambiente fue vencido, pero no doblegado. Nosotros seguimos pensando, ninguno de nosotros, ninguno de los que formó parte del grupo internacional, ninguno de los que militó en la vanguardia nacional, ninguno de los que militamos en grupos periféricos en cada país, nos hemos reconvertido en grandes demócratas o en políticos al uso. Seguimos pensando exactamente lo mismo. Ahora hay un problema. Los tiempos han cambiado. Las mismas ideas ya no pueden ser formuladas de la misma manera, sino que tienen que ser formuladas de otra manera. ¿Por qué? Porque la flecha de la historia va hacia adelante y la flecha de la historia nos dice que de aquí a 20 años el mundo será completamente diferente de cómo es ahora. Completamente diferente. Y las mismas consignas, las mismas actitudes, incluso los mismos rostros, no valdrán. Será necesario hacer otros planteamientos. Si vosotros pensáis lo que ha cambiado el mundo desde 1980, cuando os comprasteis alguno de vosotros el primer ordenador Sinclair, lo que ha cambiado, ¿no? O sea, hoy tenemos esto, bueno, un móvil que es a la vez un reproductor de sonidos, cámara de vídeo, cámara de fotos, grabadora, archivo, ordenador. Vosotros pensáis, hace 15 años solo pensabais que esto iba a ser así. Bueno, pues esto no es nada comparado con lo que se viene encima. No es nada, absolutamente. Y claro, nosotros ahí ya nos vimos, cuando empezó el cambio tecnológico, cuando ya la represión acabó con nuestro ambiente político, nos vimos absolutamente superados y por la necesidad de dar un paso atrás, porque además cada uno teníamos nuestra familia, teníamos nuestros hijos, ahora ya nuestros nietos, y no podíamos hacer lo que habíamos hecho los 20 años anteriores, es decir, ir a la desbandada, ir a la aventura y darlo todo por una idea y por una causa, y por un ideal. Y entonces nosotros nos preguntamos, después, cuando ya recuperamos todos la libertad, cada uno de nosotros ha pagado un tributo de cárcel, de represión, incluso de recibir más hostias que lentejas en la policía, cada uno, ¿eh? Ha habido muchos camaradas muertos que se han quedado por el camino
y era suficiente como para que parar y decir, vamos a pensar ahora qué se puede hacer, qué podemos hacer, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Qué somos, no? La respuesta, joder, pues nosotros parece que éramos neofascistas. Decían que éramos neofascistas. Bueno, ¿y qué es eso del fascismo? Y entonces llegamos a una conclusión que era muy sencilla. El fascismo fue un movimiento histórico, temporal, que apareció en un momento dado y que no hizo otra cosa más que recuperar un modelo humano para un determinado tiempo histórico. Simple y sencillamente. ¿Y el futuro? ¿Cómo será? El futuro es un futuro que va a ser tecnológico, fundamentalmente tecnológico, no lo olvidéis, y habrá que adaptarse a esto. De todas las teorías que los camaradas, los amigos, los compañeros de viaje, los intelectuales de nuestro ambiente han elaborado, desde luego, la que yo creo que es más válida y la que yo creo que debemos tener más presente es la que elaboró Guillaume Fay a finales de los 80 o de los 90, el arqueofuturismo. Él le llamaba arqueofuturismo. ¿Y el arqueofuturismo qué es? Es zambullirse en la modernidad, zambullirse en las nuevas tecnologías, zambullirse en cualquier avance que pueda darse en la civilización, aceptarlo, porque va a ser irreversible, pero intentar al mismo tiempo mantener un tipo humano, el tipo humano de los orígenes. Pues Antonio, Primo de Rivera, lo expresó por las mismas palabras, prácticamente, diciendo que él estaba luchando por una síntesis y revolución. Y esto, probablemente, es el gran mensaje que debe quedar de toda la experiencia histórica de la vanguardia nacional, tanto en Italia como en la experiencia internacional que explica en esta obra Stefano della Chiesa. Yo creo que me gustaría leer simplemente, para acabar, una frase que está al final de la obra y que dice así: sé que nuestra presunción de cambiar el mundo fue considerada por muchos como un sueño loco. En una de mis notas dispersas he encontrado una reflexión de Cornelio Codreanu. Si algo sé con certeza, es que entre el sueño y la gris resignación de quien duda sin atreverse, prefiero el sueño. Porque el sueño es el motor de cualquier empresa. Hasta aquí la frase de Codreanu. Y Stefano añade: nosotros preferimos este sueño. Muchos, incluso en frentes opuestos, soñamos. Cuando nos han obligado a todos a despertar, nos hemos encontrado en un desierto de ideas y de emociones. Pero entonces, ¿no fue más noble nuestro sueño que la realidad que nos ha vencido? Y yo creo que la única forma de contestar a esta pregunta es afirmativamente. Vencidos sí, pero no doblegados. Muchas gracias.